aceptar Pero movilizaciones perdón, pero de Andrés esta Velasco naturaleza. como ministro de Hacienda ha dicho, lo ha reiterado incluso, que actúan con un verdadero cartel los funcionarios públicos. Yo creo que los paros son Es una negociación lícitos, ramal. las marchas son lícitas, pero aquí estamos hablando de un verdadero chantaje. Estamos hablando de un chantaje porque la persona que va al consultorio no puede ir al del lado o al de 4 cuadras más allá. Si está cerrado, esa persona no recibe atención. La madre que tenía que ir a retirar el cadáver de su hijo tuvo que esperar días porque no hay otro médico legal. Y por lo tanto yo haría una distinción entre el derecho a huelga, por supuesto que sea el derecho a huelga, pero en este caso los trabajadores del sector público tienen una responsabilidad especial que no están cumpliendo. Y tú preguntabas, Iván, al comienzo, ¿qué pasa? Lo que pasa es muy sencillo. Esta película la vemos todos los años y los trabajadores todos los años, sea quien esté en el gobierno, dicen que la propuesta del gobierno es insuficiente y al final, y aquí creo que todos vamos a estar de acuerdo, se decide a las 5 de la mañana, entre codazos y empujones, con diputados tratando de sacar la vuelta. Yo quiero decir que Ernesto trata de convertir esto en una pelea entre los sindicatos y los gremios, la nueva mayoría. Esa es política chica. El problema es que hay mucha gente, muchos ciudadanos que lo están pasando mal. Pero Andrés, perdón, para muchos el villano de turno es el ministro de Hacienda. ¿Cómo lo ha hecho Una el pequeña actual observación en todo ministro caso, de Hacienda? En esto de decir 3,2% y de ahí no me muevo nada. Camila Vallejo dijo en unas intervenciones, repitiendo un poco lo que dijo el presidente Codelco en sus minutos, que estaban cansados de la frase de que aquí no hay un puto peso cuando se pueden buscar fórmulas. ¿Es también una buena manera de conducir una negociación, decir 3,2 sí o sí? Yo creo que el ministro de Hacienda hace la pega. Y cuando uno tiene plata propia, se la puede malgastar. Cuando la plata es ajena, los ministros de Hacienda tienen que decir hasta aquí y no más. Todo el mundo dice, claro, sí se puede un poco más. El problema es que nadie dice, bueno, ¿y cómo? Pero Andrés, a mí me gustaría lo Andrés, siguiente. Sabe perfectamente bien que... Pero a mí me hizo una pregunta y la voy a contestar, sí, Esteban, gracias. Rodrigo a mí me gustaría que alguien dijera, los gremios dicen, nosotros queremos más. Que digan, ¿a quién menos entonces? Menos a los consultorios. Para darle más a los gremios hay que sacarle algo. Absolutamente, porque por ley está fijado el techo de gasto. Pero espérate, si ellos quieren más, digan... ¿De dónde? ¿A quién va a gastar menos? Bueno, Camila Vallejo dio una fórmula de dónde, rebajando, por ejemplo, las dietas parlamentarias, pero Esteban, quiero que te hagas cargo de lo que dice Andrés Velasco, en el sentido que ustedes son una suerte de chantajistas, que tienen a la gente cautiva. A ver, y que se comportan como un cartel. Y cuando uno piensa en cartel, piensa en la colusión. No hay peor cartel que los empresarios en Chile que se apropien de la riqueza de la gente. Pero mira, la verdad es la siguiente. Me parece de una hipocresía inaceptable, y se lo digo con mucho cariño a ambos, rasgar vestiduras por la pobre gente que no se puede atender en los consultorios, que no recibe medicamentos. Hay gente que se muere en listas de espera, que no tiene nada que ver con nuestros paros. El Hospital San José colapsa, la Posta Central colapsa, el Hospital Ezequiel González Cortés colapsa, los servicios de urgencia colapsan y no tiene nada que ver con los paros. ¿Por qué ocurre eso, Andrés? Tú lo sabes muy bien. Tú fuiste varias veces autor de proyectos de ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto, los recursos destinados a la salud pública del 80% de la población, la más pobre, son los más rascas de América Latina. Y tú sabes que apenas ustedes ponen el 1,7% en términos de aporte fiscal directo, siendo que en tiempos de los años 70, no voy a hablar del gobierno de Salvador Allende, sino en el anterior, de Eduardo Frei Montalva, se ponía más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto destinado a la salud del chileno, y no se ha recuperado ni en el gobierno de Elwin, ni en el de Lago, ni en el de Bachelet, ni en el de Piñera, ni en el actual, el aporte histórico a la salud de los chilenos. Entonces, el problema grave de la salud de los chilenos no tiene que ver con una situación de coyuntura de todos los años en que la responsabilidad no es nuestra. Si nosotros estábamos disponibles... Pero ustedes también tienen la responsabilidad de ir a paro, pues. Ustedes también tienen responsabilidad de ir a paro. Pero la pregunta, Iván, ¿qué hace un trabajador? ¿Qué hace un trabajador, una madre que se le había muerto el niño de dos años. Pero y que no llevaba 5 días sin que le entregaran el cuerpo. Eso no tiene Hay nada una que ver cuestión con de el paro. ética, ¿no? No tiene nada que ver con el paro. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver con el paro, no. Bueno, déjenme nosotros hemos atendido todas las urgencias porque no hemos tocado ni un solo servicio de urgencia. Pero además, yo creo que a Esteban le falta calle. Yo creo que tenéis que ir a ver a la calle. Eso no es lo que pasa. Estamos en la calle todos los días. O sea, eso pero no es lo que pasa, Ernesto, Esteban. la pregunta, Andrés... Eso no es lo que pasa. Lo que está pasando es otra cosa. Y la pregunta, Andrés, es la siguiente. Eso es lo que está Nosotros equivocado. somos trabajadores y ustedes, como parlamentarios, Andrés también como gobierno, aprobaron en el Parlamento una norma que regula el derecho a negociación colectiva y a huelga, que es el convenio 151 de la OIT. Y ustedes nos han dado la pega de normar
cómo todos los años nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que no nos pueden pedir a nosotros? Somos trabajadores, como cualquiera de los ciudadanos que está acá, que tenemos que... somos trabajadores, que recibimos un sueldo. Al tiro te doy la palabra. Somos trabajadores que tenemos un sueldo y que tenemos que luchar por nuestras demandas y reivindicaciones. Y el instrumento que nos permite aquello es la movilización social. Y si estamos aquí, y usted es diputado, y usted fue ministro, y Camila es diputada, es porque existió una movilización social que nos permitió sacarnos la dictadura de encima y con eso volver al ejercicio de la democracia. Gracias a la movilización social. Y en esa movilización social es todo válido para obtener un reajuste, es todo válido. No, mira, a ver, yo creo que lo peor que podemos hacer es caer en la pelea, hacer pelear a los mismos trabajadores, al mismo pueblo que está en todas las situaciones precarizado, el que quiere atenderse en la salud primaria o la salud terciaria al hospital y se encuentra en la situación de paro, como el que está luchando, trabajador del sistema público, en mejorar sus condiciones, porque en muchos consultorios, hospitales, donde no pueden atender sin paro, viene a la gente porque no están los insumos. Yo te hablo en la Florida, por ejemplo, el CEFAM Los Quillayes, ¿cuántas veces los mismos trabajadores han tenido que hacer bingo, rifa para conseguir los recursos para pagar los insumos porque el municipio no los da? Ya, pero ahí el alcalde Carter va y les corta los candados y les dice, chiquillos, y no paga esto es las ilegal. cotizaciones. Entonces hay un tema que yo creo que el tema de fondo, para no caer en esto de hacer pelear a los mismos trabajadores, es que lo que tiene que hacer el gobierno es llegar a un acuerdo con los trabajadores. El diputado Silva decía que esto es un problema de la chimuchina entre las nóminas. Esto no es así. Si el problema no es que el gobierno no se haya puesto de acuerdo por aprobar un reajuste que era mezquino, sino que la propia nueva mayoría hoy día los culpan a Ejecutivo... ustedes también ahora por haber producido este Pero rechazo. es que esa es la chica. Perdón, Aquí es la chica en la cual discuten los partidos de la mayoría. La relevancia política y comunicacional está tendiendo a llevar el foco a lo que no es el fondo. El fondo es que el gobierno, que es el empleador, es el que no logró llegar a acuerdo con los trabajadores en una demanda que es justa. Y yo creo que más allá de la movilización, el paro, que a mí me parece legítimo, porque en Chile en ningún país se consigue nada si es que la gente no lucha. Mira, nada. Ya, pero perdón. Sí. Más allá de la movilización, concretamente, la demanda es justa. Mira, si el crecimiento que se proyecta puede llegar a un 2%. O sea, el país está creciendo y puede crecer un 2%. ¿Por qué los trabajadores no van a crecer, no va a ver crecer su remuneración? Pero se les ofrece un 3,2%. Un 0,2% real. real. Es un 0,3% real. A ver, porque hay que descontar el IPC, perdón. La ley de presupuesto crece un 2,6%. Entonces, ¿quién está pagando los costos? Nuevamente los trabajadores. No los usuarios. Vamos por partes. Sí, yo creo que hay un llamado a la responsabilidad. Y de ambos, yo creo que tanto de los trabajadores como del gobierno, Iván, perdón, pero es que el gobierno, perdóname, yo mira, es mi gobierno. Pero yo encuentro que aquí hay una responsabilidad política también. Me parece que se está primando el defender a un ministro de Hacienda por sobre la posibilidad de un acuerdo que, ojo, que es posible, si aquí no es, pero en el público, no es que no hayan recursos, es que no hay voluntad suficiente para redistribuir bien los recursos. Pero la pregunta es si hay intransigencia o no de ambas partes. Porque primero, el argumento que están dando Esteban y Camila es como, mira, dado que hay un problema, falta de insumos en los consultorios, hay que agregar un segundo problema, el paro de los trabajadores. Eso no puede ser. Una vez al año. Eso no puede ser. O sea, está mal pensado para las personas. Está mal pensado para las personas. Hablo por el alcalde que va a agredir a los trabajadores que él mismo no entrega los recursos. No, si no lo escuchó, les pido a ustedes dos que escuchemos al diputado. Los trabajadores del sector público, como cualquier chileno, tienen el derecho a tener una buena remuneración y una remuneración digna y justa. Y eso se ha ido mejorando año a año. El mismo Mahmoud Alewi le entregaba a los parlamentarios de la nueva mayoría que en este gobierno se han aprobado 35 leyes para mejorar la situación de los trabajadores del sector público. Se ha ido avanzando, más que a los trabajadores del sector privado. Tienen derecho un gobierno con los trabajadores a no resolver un paro de este tipo, que significa, tú dijiste 7.000, algunos han dicho 20.000 atenciones de salud. No, 7.000 cirugías, son 20.000. Más de 20.000 prestaciones, problemas graves en todos los ámbitos. Andrés decía, esto es la política chica. Yo entiendo esa visión, pero yo quiero decir responsablemente lo que yo considero que es la verdad. Y la verdad es que un país no puede no tener gobernabilidad. Y en eso creo que llega el momento en que el gobierno tiene que decir, esto se resuelve. Se resuelve en beneficio de las personas que están esperando de una vez por todas. Donde legítimamente, y a ti, Iván, te pasa, a cada uno de nosotros nos pasa, hay cosas que en la vida a mí no me gustan. Pero no por eso voy a estar paralizado dejando de atender a personas que, como lo dijo bien Andrés, no tienen otra alternativa de atención. Por eso yo creo que aquí lo que hay que hacer es que se resuelva. No, expresa, manifiesta, discutes y respetas. Respetas como tiene que respetar la persona que está esperando que les entreguen a su hijo. Como respeta a la persona que decía en la Cámara recién indignado
que porque no tiene ISAPRE o no tiene plan de atención no lo van a atender. Respeto, Ernesto? Y los trabajadores, ¿Y los como lo he trabajadores no dicho, se merecen merecen respeto? todo el respeto. Y por eso me Ya. parece bien que haya un reajuste todos los años, que vaya por lo mejorando tanto- y que por lo ustedes tanto, Ernesto, vuelvan lo que a tenemos trabajar. que Bueno, hacer déjeme es decirle buscar la que la fórmula opinión de la que nos gente permita resolver varía este de acuerdo a problema. los argumentos que ustedes nos entregan. La pregunta es bien clara, si usted apoya o rechaza este paro de los trabajadores fiscales. 56%, fíjese ahí cómo va variando de acuerdo a la votación Pensé que iba a a ser través de peor, ¿eh? redes sociales. 46, 45 más o menos está en contra. El malestar se está instalando en la gente. Camila decía, no hay que hacer pelear a los trabajadores, pero la verdad es que algunos usuarios comprenden el fondo la demanda, pero están en desacuerdo con la manera en la cual se ha llevado adelante esta movilización. Este es parte del informe de Roberto Bruna. Pero no es lo médico-sanitario lo único que preocupa. Las esperas se extienden más de la cuenta, por ejemplo, en los aeropuertos o aquí en el servicio médico legal. Se sabe lo que debe significar para los deudos, aquellos que convalecen de la pérdida de un ser querido, esta imposibilidad de recuperar los restos. Incertidumbre, ver mañana, a lo mejor, o sea, se ríen en tu cara del dolor ajeno. Ese es el tema, y vives el duelo sin tener a tu padre ahí. En el servicio médico legal, en todo caso, se mantienen las pericias urgentes, como casos de violación, cosas así como la entrega de cuerpos, que pasó de 4 diarios a 9 en la última semana. Pero no tenía idea de cómo este paro afecta a todos los que deben hacer gestiones en el registro civil, en especial esos extranjeros residentes en Chile, aquellos que necesitan un documento.